invitamos que ahí donde quiera que esté, en su hogar, en su trabajo, que nos pueda acompañar a concentrarnos, a dejar todos nuestros pesares en las manos del Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Póngase de pie, cante con nosotros. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y ahí entendemos que solamente ha sido su fidelidad que hoy nos mantiene de pie, y no nos podemos ocultar de nuestro Padre. Él nos conoce, pero aún así, por su fidelidad, Él nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria. Sé que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta
puesta en mí, me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Conforme a la fidelidad de Dios hemos sido afligidos, pero también conforme a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y eso es una gran muestra del amor que Dios tiene por su creación, porque en lugar de otro Él nos hubiese destruido, pero su gracia y su misericordia y su verdad hoy nos mantienen de pie para poder escuchar el consejo que Dios nos dará a través de su palabra. Es tiempo de inclinar nuestro corazón, es tiempo de disponerlo y decir: Señor, quiero estar en la misma sintonía en la que tú vas a transmitir tu palabra. Quiero estar en comunión contigo para recibir todo tu consejo, porque cuando tú hablas, no hay quien se pueda mantener de pie. Solamente tu gracia y tu poder son los que nos mantienen a nosotros. Por eso, Señor, este es el momento en que tú hablarás a nuestro corazón. Este es el momento en donde tú transformarás nuestras vidas. Este es el momento donde la palabra quebrantará los huesos, los tuétanos, partirá el alma en pedazos. Este es el momento en donde tu palabra nos restaurará y nos llenará de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibimos con el Señor y con todos ustedes al apóstol. Dios bendiga su iglesia. Hoy, una vez más, nos hemos congregado para adorar al Señor y para oír el consejo de su palabra. Venimos compartiendo una serie de mensajes relacionados al perdón y no podemos obviar un tema que es el tema de las consecuencias, algo que ya estuvimos hablando en la exposición del domingo anterior. Por eso, antes de ir al tema de hoy, vamos a hacer un repaso de las 3 cosas que aprendimos el domingo anterior. Lo primero que aprendimos es que debo perdonar de la manera que Cristo me perdonó. Lo segundo que aprendimos es que perdonar es tomar la decisión de no acordarme de la ofensa. Y tercero, el perdón no elimina las consecuencias temporales de mis pecados. El perdón no elimina las consecuencias temporales de mis pecados. Y esto es muy importante entenderlo. Y la lección de hoy, la exposición de hoy, apunta a desarrollar este último punto que tomamos la semana pasada. Yo le pido por favor que usted hoy, más que nunca, preste mucha atención a lo que la palabra del Señor dice, porque hoy vamos a aprender con ejemplos bíblicos de cómo Dios trata el tema del pecado. Cuando nosotros no tenemos en claro este tema, nos sucede que lamentablemente pasa el tiempo y no estamos viendo los resultados que quisiéramos tener o que esperamos según las promesas de Dios, porque hay cosas que están impidiendo que eso se desarrolle como Dios lo ha establecido. Ahora, Dios es un Dios justo, ya lo hemos dicho anteriormente. Él es amor, por eso nos perdona, pero su amor nunca puede invalidar su justicia. Tampoco puede invalidar su santidad. Dios es un Dios perfecto. Es un Dios de amor, es un Dios justo y es un Dios santo. Y eso es esa es la razón por la cual Dios tiene que tratar el pecado en forma temporal.
nunca va a perjudicarnos en nuestra relación, en nuestra comunión con Él, ni menos con respecto a la eternidad, porque hay un precio pagado, que es la muerte de Jesús, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Ahora, en la temporalidad, en la exposición pasada hablamos con respecto a un joven, así en 1 Corintios 5:5, que su cuerpo debía ser entregado para destrucción, a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hablábamos de las consecuencias. Bueno, hoy vamos a tratar de profundizar este tema. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio debe ser predicado completo, todo el consejo de Dios. No se puede predicar solamente una parte y dejar otra, porque eso transforma a la predicación en una secta. Cuando nosotros sectorizamos una parte de la enseñanza, lo que debería ser la palabra del Señor se transforma en una secta. Entonces, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Y como le decía, hoy más que nunca, quiero que usted me preste mucha atención, porque esto que vamos a hablar en esta tarde tiene una gran incidencia en el diario vivir de cada uno de nosotros. Por eso quiero que podamos ver el tema de hoy. El tema de hoy, como dijimos, tiene que ver con que el pecado es perdonado, pero la consecuencia hay que vivirla, ¿sí? Entonces vamos a ir a la lectura bíblica que hoy vamos a usar como base. Tenía muchísimos ejemplos en la palabra del Señor, pero creo que el mejor ejemplo es el caso de David, ¿sí? Por eso vamos a hacer un contexto histórico. El rey David había adulterado con Betsabé y ella quedó embarazada, ¿sí? Como consecuencia, David ideó un plan para que Urías, el marido de la mujer, muriera en el campo de guerra. Una vez muerto Urías, David llevó a Betsabé a vivir con él. Ese es el contexto en el que comienza la historia que vamos a leer ahora. Habiendo acontecido eso, es que entonces aparece 2 Samuel 12:1, que nos explica, 2 Samuel 12:1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Mire cómo continúa. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu seno, de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste
y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Preste atención a este versículo. Este es el versículo clave del desarrollo del tema de hoy. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora vamos a ver el desarrollo. Vamos a tratar de dividirlo en 3 puntos como para poder entender cuál es el desarrollo. Ya dijimos, el contexto histórico era que David había tomado una mujer de uno de sus soldados. Esa mujer se llamaba Betsabé. Habiendo adulterado con ella y habiendo quedado encinta esta mujer, David ideó un plan para deshacerse del esposo llamado Urías. Y entonces mandó a Joab, el capitán del ejército, que lo pusiera delante de todos en la guerra para que de seguro muriera. Hecho esto, había pasado más o menos 1 año y Dios guardó silencio. Ya David había llevado a Betsabé a vivir con él, y habiendo pasado 1 año, Dios llamó al profeta Natán y le dijo que vaya a la casa de David y lo confrontara de esta forma. Y entonces el profeta Natán compone una parábola, que es esta que acabamos de leer, la parábola de la corderita única. Y ahí vemos lo que hay en el corazón del hombre, ese hombre que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero que sigue siendo un hombre. Una de las particularidades de Dios, lo hemos dicho ya en otras exposiciones anteriores, es que la Biblia nos muestra al hombre tal cual es. Los héroes de nuestras naciones normalmente los conocemos en todas sus facetas positivas. Normalmente no conocemos sus errores, porque el hombre trata de cubrir lo malo de sus héroes. La palabra de Dios es muy distinta. Nos muestra a esos grandes hombres de Dios en sus momentos más elevados espiritualmente, y también nos muestra en sus momentos de mayor bajeza espiritual. Y eso está escrito ahí para nuestra enseñanza. Aquí podemos ver que David, cuando escucha la parábola de Natán, él todavía no ha entendido que eso es para él. Y él se adelanta y dice: eso que hizo este hombre es digno de muerte. Ese hombre tiene que morir. Primera cosa, ¿sí? Cada uno de nosotros juzga en base a su propio pecado. Esto es lo primero que tenemos que decir, iglesia querida. Cuando usted ve un hermano que anda viendo el pecado de este, de aquel, usted tiene que saber que ese hombre, esa mujer, tiene muchos problemas con los pecados en su corazón. Y esos pecados no están confesados. Justamente por eso es que de la abundancia del corazón está hablando la boca. ¿Sí? Fíjese lo áspero del juicio de David. Ese hombre debe morir. Lo primero que podemos ver en el caso de David, que cuando una persona ha cargado un pecado que no ha confesado, normalmente es
rápido para emitir juicio. Y segundo, es muy áspero para emitir ese juicio. Rapidez y aspereza. ¿Sí? Todavía Natán no terminaba de hablar cuando él se adelantó y dijo, ese hombre tiene que morir. El problema fue cuando el profeta Natán le dijo, David, tú eres ese hombre. Todavía no hemos entrado en el desarrollo. Quiero aprovechar esta lectura para poder reflexionar en aspectos que no vamos a tocar dentro de los 3 puntos que vamos a tratar hoy. Estamos viendo el contexto histórico, pero también estamos viendo la reacción de un hombre que le falta el perdón de comunión con Dios. Cuando una persona no se siente perdonada, cuando una persona tiene un pecado oculto que no ha sido confesado, normalmente es rápido para juzgar y emite juicios muy fuertes sobre otros. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque usted tiene que analizar su vida. ¿Cómo es usted para emitir juicios? ¿Y cuán fuertes son sus juicios sobre las demás personas? Ahora, el devocional decía, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Qué fue lo que hizo David? Sembró un juicio que dijo, ese hombre tiene que morir. Y ahí el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Ayúdanos el Señor, iglesia querida, para que podamos reflexionar ya en la introducción, que podamos ver qué hay en nuestro corazón. ¿Es usted muy rápido para emitir juicios sobre el pecado de otro? Cuando eso ocurre, es porque hay un pecado en usted que no ha sido confesado. Una forma de ayudarlo es que usted conozca la verdad. Y una forma que usted puede ayudar a otros es decirle, mira, cuando yo te escucho que sos muy rápido para emitir juicio, quiero decirte que lo que la Biblia enseña es que estás demostrando que hay un pecado no confesado en tu vida. Necesitas ir delante del Señor. Porque cuando uno va delante del Señor y sabe que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, entonces uno nunca se apresura a emitir un juicio sobre otro. Porque la palabra del Señor dice que si yo encuentro a un hermano en pleno acto de un pecado, si soy espiritual, debo restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, eso no fue lo que hizo David. Él estaba con una actitud de altivez. ¿Y por qué era eso? Porque había perdido su comunión con el Señor a causa del pecado. Y cuando uno pierde su comunión con el Señor a causa del pecado, puede usar la misma palabra de Dios, pero usted se da cuenta lo que hay atrás de esas palabras. Porque lo que David estaba diciendo era lo que decía la ley. Ahora, ¿qué lo hizo enojar tanto a David? Era el propio pecado que había dentro de él. Por eso Jesús es tan sabio cuando Él nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. En este punto, David dijo, ese hombre debe morir. Y ahí vino. Él juzgó de esa forma. También vino la palabra a través del profeta y le dijo, tú eres ese hombre. ¿Sí? Y él dijo, tiene que pagar 4 tantos. Y vamos a ver en el desarrollo que él termina pagando precisamente 4 tantos por aquello que él hizo. Por eso traté de aprovechar la lectura de esta palabra para enriquecernos, pero ahora quiero llevarlo a ver 3 puntos
que nos van a enseñar con respecto a que el perdón de nuestro pecado no exime o no nos exime de las consecuencias. ¿Sabe por qué es importante? Porque puede ser que hoy usted esté en el momento justo para evitar traer consecuencias a su vida. Por eso quiero que hoy me presten mucha atención. Usted y yo podemos escondernos de los hombres, pero nunca lo podremos hacer de los ojos de Dios. Mire el pecado de David. Verso 9. ¿Por qué pues tuvisteis en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Hay una descripción del pecado, pero el pecado primariamente fue haber tenido en poco la palabra de Dios. Y aquí me viene una pregunta. ¿Cómo ha tenido usted la palabra de Dios en su vida? ¿Ha sido lo más importante en todo momento y en todo lugar? ¿O ha tenido en poco la palabra de Dios? Porque más allá del pecado, lo que produce el pecado es tener en poco la palabra de Dios. O sea, más allá del pecado, que sea robo, homicidio, adulterio, lo que sea, ¿sí? Más allá del pecado o el nombre del pecado, el problema siempre es que tenemos en poco la palabra del Señor. Por eso le preguntaba, ¿cómo ha tenido usted en este tiempo la palabra del Señor? ¿Ha sido para usted la norma de conducta permanente o ha ignorado conscientemente la palabra del Señor? La ha tenido en poco y ha vivido su vida de una manera que no le agrada al Señor y no está haciendo lo que la palabra del Señor le dice. Mire, voy a leer el versículo completo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? La consecuencia de tener en poco la palabra de Jehová es haciendo lo malo delante de sus ojos. Cada vez que usted tiene en poco la palabra de Dios, naturalmente usted va a terminar haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y aquí le explica el pecado que cometió David, pero quiero decirle que cuando uno tiene en poco la palabra del Señor, no importa el pecado o la tipificación del pecado. Lo que importa es que usted tiene en poco la palabra del Señor y como consecuencia hace lo malo ante los ojos de Dios. En el caso de David, Dios le dice: a Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí está el pecado de David, ¿me entiende? Entonces, nuestra primera conclusión, mire, el pecado de David fue adulterar y después matar al marido para quedarse con la mujer. El Señor le dio 1 año más o menos para reflexionar, pero David tenía endurecido su corazón a causa del pecado no confesado. Y fue necesario enviarle al profeta Natán para hacerlo volver en sí. Tenemos entonces, lo primero, el pecado de David fue adulterar y después matar al marido para quedarse con esa mujer. Mire, continuemos. Veamos ahora el segundo punto, el arrepentimiento de David. Mire qué rápido es el proceso. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Un hombre de Dios más allá de la profundidad de su pecado, cuando es confrontado por Dios en lo profundo de su espíritu, nace esta voz: pequé contra Jehová. El pecado, más allá contra quien lo cometamos aquí en la tierra, siempre será contra Dios, porque Él fue el que estableció las leyes, porque hemos tenido en poco lo que nos dice su palabra y hemos hecho lo malo ante los ojos de Él.
Mire, había pasado un año y parece que todo estaba bien. Natán no fue por toda la ciudad explicando lo que había sucedido. No se enteró nadie. Esto era un tema entre David, Dios y el profeta de Dios. Y esto es importante que usted lo sepa porque hay cosas que solo usted y Dios conocen. Pero hoy, en mi rol profético, tengo que estar parado delante de usted para llevarlo al lugar que corresponde por la misericordia del Señor. Permita el Señor que si usted ha tenido en poco la palabra de Dios durante este tiempo, pueda usted decir como David, pequé contra Jehová. Todo lo demás es consecuencia. Por haber tenido en poco la palabra del Señor, uno hace lo malo ante los ojos de Dios y peca contra Dios. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El pecado, el arrepentimiento. Y mire lo que ocurre cuando una persona ha oído a Dios, aún con palabras fuertes, porque él estaba con mucha altivez cuando dijo, ese hombre debe morir, debe pagar 4 tantos. Y después de haber emitido ese juicio con tanta altivez, ahora el profeta le dice, tú eres ese hombre. Y en forma inmediata el hombre de Dios agacha la cabeza y dice, pequé contra Jehová. Cuando hay un arrepentimiento de corazón, iglesia amada, mire, en el mismo versículo, la segunda parte, recuerde usted que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. No hay que olvidarse de eso, ¿sí? Y mire lo que hace el Señor. Y Natán dijo a David, aquí viene la palabra del Señor, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sabe qué alivio? David fue muy rápido para emitir juicio en contra de una tercera persona. Cuando fue confrontado con la palabra y le fue mostrado que esa persona era él, su actitud cambió radicalmente. Al cambiar su actitud, también aparece el perdón del Señor. Y Dios le dice a través del profeta Natán, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Era digno de muerte? Sí, porque él se había atado con los propios dichos de su boca. Pero se había arrepentido. Y entonces, aquí tenemos el perdón de parte del Señor. No morirás. Pregunto en este punto, ¿ha sido usted muy rápido para juzgar a otro? ¿Se ha dado cuenta dónde está el germen de los juicios ásperos sobre los demás? ¿Por qué somos tan rápidos para ir en contra de tal o cual persona, emitiendo opiniones sin conocer el contexto en el que sucedieron las cosas? Bueno, eso le revela lo que ya hemos dicho, pecado no confesado en su vida. Yo sé que más de alguno quisiera no haber estado hoy escuchando esta palabra, pero como profeta de Dios debo pararme a predicar todo el consejo de Dios, y eso incluye, cuando hablamos del perdón de Dios, también hablar de estos puntos. Entonces, aquí podemos ver que de la misma forma que en forma inmediata David confiesa su pecado cuando es confrontado, en forma inmediata el perdón le es asignado. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra segunda conclusión. Al reconocer su pecado, Dios perdonó a David. Y esto fue en forma inmediata. ¿Sí? Mire, había sido una situación grave. En realidad, para Dios, todos los pecados son pecados. ¿Cuántos pecados se necesitan para ser pecador? Un solo pecado.
La Biblia dice que si usted no ama a su hermano es homicida. Está en la misma condición de David. La Biblia dice, hablando Jesús mismo, que si yo miro a una mujer para codiciarla, ya pequé en mi corazón con ella. Estamos en la misma condición que David. Y esto también incluye a las hermanas. Es importante que Dios no hace diferencia, ¿me entiende? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Para Dios todos somos sus hijos y todos recibimos el mismo trato de parte de Dios. Este hombre llamado David, un hombre con un corazón especial, pero había fallado delante del Señor. Había pecado. Y como cuando uno peca y no confiesa su pecado, fluye de su propia fuente juicios para este, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. ¿Me entiende? Es importante tener eso en cuenta, porque cuando uno es consciente de lo que hay en su corazón, no levanta su vista para juzgar a nadie. Porque si no hemos caído peor, iglesia querida, ha sido por su gran misericordia. Entonces, no hay lugar para los juicios rápidos ni para los juicios severos. Porque puede ser que en un momento el Señor le diga, ese hombre, esa mujer, eres tú. Al reconocer su pecado, Dios perdonó a David. Vamos a nuestro último punto. Mire, el perdón no incluye las consecuencias. Aquí vamos a ver bíblicamente lo que sucedió después de esta circunstancia en la vida de David. Mire, Dios le dijo a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. ¿Sí? Aquí tenemos una consecuencia. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. A ver, vuelvo a insistir, más allá de la particularidad del pecado, el tema es haber menospreciado a Dios. El tema es haber tenido en poco la palabra del Señor. ¿Cuál es la sentencia? O sea, no por el pecado, porque el pecado ya está. Ahora, la consecuencia, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Conozco muchos creyentes que a pesar de estar sirviendo al Señor, tienen que sobrevivir su vida como la vivió David, viendo cómo la espada nunca se apartó de su casa. Y después lo vamos a ver con más detalle. Iglesia querida, es importante que usted sepa que el perdón del pecado está asegurado, pero las consecuencias tendremos que enfrentarlas. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Cuando uno es altivo para juzgar a otro, cuando uno emite juicios rápidos sin analizarlos, tiene que cuidarse, tiene que cuidarse. Mire lo que Dios le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás, jamás de tu casa la espada. Cuando usted tiene en poco la palabra del Señor, hace lo malo delante de sus ojos. Por lo tanto, puedo asegurarle que si usted confiesa su pecado le es perdonado, pero la consecuencia tendrá que enfrentarla. ¿Será usted tan testarudo, tan testaruda como para no confesar su pecado, como para no romper con eso que viene acarreando en su vida? Y decir, no importa que la espada esté siempre en mi casa. Porque quiero decirle que eso está escrito para nuestra enseñanza. Dios le dijo a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada.
Y usted va a servir al Señor, pero va a tener la espada en su casa. Y usted va a predicar, pero va a tener la espada en su casa. Todo por tomar muy superficialmente la palabra del Señor, por haber tenido en poco la palabra del Señor. Mire cómo continúa. Verso 11 dice, así ha dicho Jehová, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. A ver, el mal y la espada permanente en la casa y el mal levantado en contra del mismo David de su propia o de su misma casa. ¿Sí? Todo eso, consecuencia. El perdón ya estaba dado. ¿Sí? Ahora, consecuencia. Yo haré levantar. ¿Quién? Dios. Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Cuando usted es rebelde y tiene en poco la palabra del Señor, y después usted viene y se confiesa y le dice, Señor, perdóname, el perdón está asegurado. Pero durante ese tiempo usted ha acarreado que la espada esté en su casa. Durante ese tiempo usted ha abierto una puerta para que el mal se levante sobre usted de su misma casa. Vuelvo a insistir, espero que el Señor nos permita reflexionar profundamente en esta tarde. Y dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto, después yo le voy a dar los capítulos para que usted pueda revisarlo, para no ser tan largo el tiempo de exposición, pero está todo lo que Dios le está diciendo por medio del profeta Natán sucede tal cual después en la vida de David. El perdón estaba asegurado, pero las consecuencias tenía que asumirlas. Mire, el verso 13 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esto tiene muchos aspectos en los cuales podemos aplicarlo. Si usted ha estado haciendo algo fuera de la voluntad del Señor, quiero decirle, la palabra del Señor lo enseña. En este caso es un hijo. Pero si usted dice, mire, yo hice este emprendimiento, lo hice, le consultó al Señor. No, lo hice por cuenta mía. No, tuvo en poco las palabras del Señor, ¿me entiende? Quiero asegurarle que eso no va a prosperar. Eso va a morir. Porque la bendición de Dios la da Él. No es algo que nosotros podemos generar. Y lo que generamos por nosotros mismos termina de esta forma. El hijo que ha nacido ciertamente morirá. ¿Sí? Podemos aplicarlo en nuestros proyectos, podemos aplicarlo en muchas cosas. En este caso sucede con David que esta mujer al haber quedado embarazada, tiene entonces ahora un hijo. Y si bien el perdón le fue otorgado a David, ese hijo, Dios le dijo, ciertamente morirá. Ahora, ¿sabe qué? Qué tremendo es que David ya se había encariñado con ese bebé, ¿no? Ahora él intercede, él busca la manera que eso no suceda. Mire, entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David estaba ahí acostado en tierra diciendo, Señor, yo fui el que pequé. ¿Por qué va a morir este niño? Yo fui el que pequé. Dios le dijo, David, mi perdón está asegurado. Pero esas son las consecuencias. Mi justicia demanda consecuencias. Mi amor te lleva al perdón. El perdón que ahora lo tenés. Pero las consecuencias hay que vivirlas. El escritor de Hebreos es muy claro cuando él nos dice, hijos, no menosprecien la disciplina del Padre.
Porque todo hijo que el padre recibe, lo disciplina, azota y castiga. A todo el que recibe por hijo. Muchas veces nosotros vivimos como que, bueno, si pecó, pido perdón y ya está todo bien. Yo quiero decirle que usted, cada vez que pide perdón, sí, el perdón está asegurado. Pero usted está acumulando consecuencias. Piense usted en el corazón de David. Él era consciente de la realidad. Él sabía, había reconocido su pecado. Y entonces está rogando al Señor por el niño y le dice, Señor, ¿qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene mi hijo? Lo traslada a usted. ¿Qué culpa tiene sus hijos? ¿Qué culpa tiene su familia? Y David ayunó, dice, y entró y pasó la noche acostado en tierra, diciendo, Señor, ten misericordia. Y mire el verso siguiente. Y se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra. Es el rey. ¿Me entiende? Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Estaba realmente triste. Señor, yo pequé. ¿Qué culpa tiene este bebé? Permita al Señor que podamos reflexionar a través de su palabra. Mire lo que dice el verso 18. Y al séptimo día murió el niño. 7 días con David acostado en la tierra. 7 días llorando amargamente para que el Señor no se llevara a ese niño. 7 días reconociendo, Señor, fui yo el que pequé. ¿Por qué? Sufren. ¿Por qué va a sufrir mi hijo? A ver, ¿por qué va a sufrir la madre de este hijo que se va a quedar sin su hijo? ¿Por qué, Señor? No fue una oración de 2 minutos, no fue una oración de 10 minutos, no fue una oración de 1 hora. 7 días postrado delante del Señor sin querer comer nada, llorando amargamente, diciendo, Señor, ten misericordia. Pero Dios había dado una palabra. Yo te perdoné. Pero esta es la consecuencia, David. Y al 7º día murió el niño. Cuando Dios da una palabra, Él es fiel en cumplirla, sea para bien o sea para mal. Por eso nunca, iglesia querida, debemos tener en poco la palabra del Señor. Vuelvo a preguntar, ¿ha tenido usted en poco la palabra de Dios? ¿Cómo es usted en la administración de sus recursos? ¿Aplica los principios de Dios? ¿Cómo es usted en la administración del hogar? ¿Aplica usted los principios de Dios? ¿Cómo es usted en lo que respecta a la obra del Señor? ¿Ha vivido haciendo lo que el Señor dice que tiene que hacer? ¿O ha tenido en poco la palabra del Señor? Iglesia querida, es importante que reflexionemos. Yo quiero que usted entienda lo siguiente, iglesia querida, y sabe el Señor que en mi corazón está el temor de Dios cuando enseño estas cosas, porque he vivido lo suficiente para poder ver que lo que Dios dice es verdad. Por eso, con temor y temblor, me paro para predicarle todo el consejo de Dios y decirle que siempre que usted peque, Dios le va a perdonar su pecado, pero usted tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. Miren, en el caso de David jamás se apartó de su casa la espada. Y Dios hizo levantar el mal de su propia casa. ¿Sabe lo que implica eso? Porque hay mucha gente que por ahí no sabe la diferencia entre el perdón eterno, el perdón de comunión, perdón de gobierno y perdón ministerial. Temas que vamos a tratar en esta serie de mensajes hacia el futuro. Lo que está asegurado en forma permanente es el perdón de comunión. Pero el perdón de gobierno
trae las consecuencias. ¿Me entiende? Al no haber perdón de gobierno, hay consecuencias. Porque Dios está buscando enseñarnos que no podemos ser ligeros para vivir como que no hay Dios. Eso es ser necio, dice la palabra del Señor. Y el necio sufrirá muchos dolores. Salmo 32 dice que habrá muchos dolores para el necio. Entonces, iglesia querida, necesitamos entender esto. Mire, quiero hacer una simplificación de las cosas que pasaron, de algunas de las consecuencias de David, pero quiero apuntar a 4 porque son lo que él dijo. Este hombre tiene que pagar 4 tantos. ¿Sabe lo que sucedió? Primero, la muerte del niño, ya lo vimos. 7 días llorando amargamente David, diciendo: Señor, yo pequé, ¿qué culpa tiene este niño? Pero entonces Dios no cambió de parecer, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. ¿Sí? Como si eso fuera poco, usted puede ver en el capítulo 13 de 2 de Samuel que Amón, hijo de David, un hijo de David, violó a su propia hermana. Y David tenía que ver esto como parte de las consecuencias de su pecado. El perdón estaba asegurado, pero él tuvo que verlo de esta forma. Amón, uno de sus hijos, violó a Tamar, su hermana. Mire, nada ocurre en el mundo por ocurrir. Cada efecto tiene atrás una acción. Cada acción produce una reacción. Hay mucha gente que se agarra la cabeza por las cosas que suceden, pero no hacen el enlace con el origen del problema. La palabra del Señor dice en el capítulo 13 de 2 de Samuel que Amón, hijo de David, violó a Tamar, su hermana. Aquí ya vemos que con la vara que él midió fue medido. Él violó a una mujer, él tomó a una mujer que no era de él. Tuvo que verlo en sus propios hijos. Amón violó a su hermana Tamar. ¿Sabe qué doloroso es eso? ¿Sabe qué doloroso es ver que uno de sus hijos haya violado a su propia hermana? Pero esto es solo el comienzo. Él hizo eso con Betsabé. Amón hizo lo propio con su propia hermana. Ahora David está sintiendo la lacerante espada de la consecuencia que hiere su corazón día tras día. Piense usted, ha perdido un hijo recién nacido. Lloró 7 días para que el Señor no se lo llevara, pero el Señor se lo llevó. Pasaron los días. Si usted lo ve en el capítulo 13 del libro de 2 de Samuel, lo que estamos leyendo es del 12. En el 13 ya usted va a ver que Amón violó a su hermana Tamar. Cuando Absalón, otro hijo de David, se enteró de esta situación, generó todo un plan para matar a Amón. ¿Me está siguiendo? Eso está, vuelvo a insistir, allí en el capítulo 13 de 2 de Samuel. Entonces tenemos la muerte del niño, tenemos a Tamar violada, tenemos a Amón con las manos manchadas, a Amón siendo el que violó a su hermana, y Absalón con sus manos manchadas con sangre por haber matado a su hermano Amón. Levantaré el mal de tu misma casa, dijo Dios a David. Y aquí está. Pero eso no termina ahí. En el capítulo 15 nos habla de que Absalón se rebeló contra David. Le quiso quitar el trono. Su hijo amado Absalón. Absalón era el hijo más precioso que tenía David. La Biblia habla de él como un hombre que de los hombros hacia arriba sobresalía en todo el pueblo de Israel.
era el líder perfecto. Era el hijo ideal para la corona. Pero Dios le había dicho a David: de tu misma casa levantaré el mal. Y fue uno de sus propios hijos que se rebeló contra él, queriéndolo sacar del trono. Por esa causa, si usted lee el capítulo 18, va a ver que Absalón muere en las manos de Joab, ese jefe del ejército de David. Entonces tenemos la muerte del niño, la violación de Tamar, la muerte de Amón, la muerte de Absalón. 4. ¿Qué había dicho David? Ese hombre tiene que pagar con 4 tantos. ¿Cuántos juicios ha emitido usted en su vida? Quiero decirle que si no se han ejecutado esos juicios en usted, ha sido porque Dios renueva su misericordia cada día. Pero su justicia reclama que las consecuencias deben estar. Eso es lo que nos lleva a vivir humillados delante del Señor. Iglesia amada, ayúdanos el Señor. Vuelvo a insistir. Sabe el Señor, con el temor y temblor con el cual predico estas enseñanzas, porque es parte del consejo de Dios. Acompáñeme a nuestra última conclusión. Dios perdonó el pecado de David, pero tuvo que enfrentar las consecuencias. Iglesia querida, Dios siempre perdonará su pecado. Pero también de la misma forma usted siempre tendrá que asumir las consecuencias de su pecado. El domingo pasado le dije que mucha gente espera recibir cosas y dice: ¿por qué no se está dando lo que se tiene que dar? Porque una cosa es el perdón de comunión y otra cosa son las consecuencias. Y si Dios no le ha cobrado a usted todavía las consecuencias, es porque está esperando algo de usted. Dios esperó más de un año a David. Dios esperó un año a ver si David reflexionaba. Pero David no había reflexionado. Y hasta que no vino Natán, el profeta de Dios, y habló de la forma que le habló, no había confesión. Pregunto, ¿cuánto hace que Dios le está hablando a usted? Que no tenga en poco sus palabras, porque el perdón siempre estará asegurado. Pero quiero asegurarle que cada día que usted vive fuera de la voluntad del Señor traerá aparejado las consecuencias a su vida. Siempre sé en las reuniones congregacionales decirle al pueblo de Dios: si no lo hace por usted, hágalo por sus hijos. ¿Qué culpa tenía ese niño? ¿Qué culpa tenía Tamar, esa joven preciosa hija de David? ¿Qué culpa tenía Amón? ¿Qué culpa tenía Absalón? 4 de sus hijos murieron porque David tuvo un poco la palabra del Señor. El perdón estaba asegurado, pero David tuvo que vivir su vida viendo con sus propios ojos las consecuencias de sus pecados. Si usted y yo somos honestos delante del Señor, sabemos que si hoy hemos tenido un día de paz, ha sido solo por su gracia. Porque en realidad nos merecemos tantas cosas que hemos hecho mal en esta vida. Iglesia querida, permite el Señor que en esta noche cada uno de nosotros podamos reflexionar. Primero que nada, que no seamos como David, que
por no haber confesado un pecado, resulta que somos tan rápidos para juzgar a otro, tan rápidos para emitir juicios tan grandes en contra de otra persona, porque usted, cada vez que ha emitido ese juicio, eso lo ha atado a usted, dice la palabra del Señor. Y mire, pasarán los años, pero Dios cumplirá su palabra. ¿Por qué seguir añadiendo más consecuencias a nuestra vida? ¿Por qué seguir teniendo en poco la palabra del Señor? Iglesia amada, fuimos llamados con un propósito. Y cuando usted no lo está cumpliendo, usted está teniendo en poco las palabras del Señor. Y cuando usted tiene en poco las palabras del Señor, yo le puedo asegurar, su perdón siempre estará asegurado, pero ¿qué culpa tienen sus hijos? Iglesia, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos entender que gracias a Él, porque en su misericordia el perdón de comunión está asegurado. Esta noche, si venimos a Él, nuestro perdón está asegurado. Esta noche podemos irnos de este lugar perdonados, con paz en nuestro corazón. Esta noche podemos decirle al Señor: Señor, contra ti yo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, oh Dios. Y esta noche usted se va a ir con el perdón asegurado. Pero sí tiene que saber que habrán consecuencias. Por lo tanto, deberemos guardar silencio delante del Señor. Y si usted hoy no pudiera dar ese paso que dio David en ese triste día en el cual él fue confrontado, lo único que tengo para decirle es que seguirá acumulando consecuencias que tendrá que vivir. La palabra del Señor dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Suficiente mal hemos sembrado en la vida. Suficiente mal hemos hecho las cosas. No tiene sentido que sigamos así. No tiene sentido vivir viendo ante nuestros ojos que el mal y la espada no se aparta de nuestra familia, que nuestros hijos están mal, que nuestros nietos están mal. ¿Viviremos de esa forma? ¿Será tan orgulloso usted, tan orgullosa usted, hermano en Cristo, que va a decir: no importa lo que pase, yo seguiré haciendo mi vida? ¿O será como David, que cuando fue confrontado dijo: pequé contra Jehová, contra Jehová yo he pecado? No ha sido contra Betsabé, ni contra Urías, ni contra este niño. Contra Jehová he pecado. Mire, si aún así, reconociendo el pecado, tuvo que asumir las consecuencias, ¿qué será del rebelde y contumaz que no quiere reconocer al Señor en todos sus caminos? ¿Y sabe por qué esto tiene que ocurrir? Porque la palabra del Señor dice que como nosotros no podemos ser juzgados con el mundo, porque nosotros fuimos liberados y entonces ahora tenemos vida eterna. Pero quiero decirle que lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y lo que sembramos para la carne, de la carne cosecharemos, iglesia querida. Y eso no implica que nuestros hijos no van a ser salvos. La promesa es que si yo creo, mis hijos son salvos. Pero ¿para qué exponerlos al mal aquí en la tierra? ¿Para qué exponerlos a que la espada no se aparte de nuestra casa? ¿Para qué exponerlos a que el mal se levante de nuestra misma casa? ¿Será usted tan rebelde como para no reconocer delante del Señor y decir: Señor, contra ti yo he pecado, hoy quiero volverme delante de ti? Espero que en este día cada uno de nosotros
todos a una, porque no estamos aquí, iglesia querida, porque seamos mejor que otro. Cada hombre de Dios, de la misma forma que Dios lo usó tremendamente, como lo hizo David. Fíjese la parte oscura o el lado oscuro de la vida de David. Esto sucedió. Él fue un profeta de Dios, fue un rey de Dios, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero atrás de ese hombre de Dios, de ese profeta de Dios, de ese hombre con el corazón de Dios, también hubo cosas terribles en su vida. Y él tuvo que ver con sus propios ojos el resultado de sus actos. Si ese hombre, del cual es descendiente Jesús, si ese hombre que era el hombre de acuerdo al corazón de Dios, que Dios lo amó de la forma tan especial como lo hizo con David, no fue exento, no fue eximido de las consecuencias, ¿cree usted que le escapará a Dios? ¿A dónde podrá irse? ¿A dónde podrá esconderse usted? Usted podrá esconderse de los hombres, pero nunca se esconderá de Dios. Y quiero asegurarle que donde vaya, la palabra del Señor estará atrás de usted, diciéndole: yo te lo dije. Yo te lo dije. Por eso, iglesia amada, necesitamos reflexionar en esta noche. Permita al Señor que este tiempo haya valido la pena. Cada minuto que hemos compartido. Vamos a concluir. El perdón de mis pecados. Diga conmigo, a ver. El perdón de mis pecados estará siempre a mi alcance, pero debo enfrentar sus consecuencias. Iglesia querida, el pecado de David, según 2 Samuel 12:9, es haber retenido en poco la palabra del Señor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Hay alguna palabra de Dios que usted ha tenido en poco durante este tiempo? Hoy es el día de volvernos a Él. Hoy es el día donde usted y yo debemos escoger entre seguir siendo responsables del mal y la muerte en nuestra familia, o de escoger volvernos a Dios hoy mismo. ¿De qué seremos responsables, iglesia amada? ¿Cuál será nuestra decisión? Dios nos dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, porque Él le ama. Y la vida está en volvernos a Él y aceptar las consecuencias. Cuando uno se vuelve a Él y acepta las consecuencias, Él nos da la fuerza suficiente para sobrellevarlas. Eso sucedió con David. David, después que murió ese niño, él pensó que todo había terminado. De hecho, después que se levanta de ese día séptimo en el cual el niño muere, organizó su ejército y conquistó una nueva ciudad. ¡Qué victoria preciosa! Pero en el capítulo siguiente, cuando él regresa a su casa, es informado que Amón, su hijo, había violado a Tamar, su hija. Victorioso afuera, con dolor en la casa. Pero él sabía que eso era la consecuencia de su pecado. De nuevo batalla, de nuevo victoria, pero llega a su casa y ahora es informado que Absalón mató a su hermano, Absalón su hijo, mató a Amón su hijo, quien había violado a Tamar su hija. Pasó el tiempo, victorias afuera, de nuevo es informado David: Absalón se ha rebelado contra ti, ha levantado una gran parte del pueblo en contra de ti. Victorias afuera, batalla en la misma casa. Pasado el tiempo de esa rebelión, de nuevo un informe: Absalón
tu hijo amado ha muerto. El niño, su hija, Amnón, Absalón. 4 tantos. Por eso le pregunté hoy, ¿cuántos juicios ha emitido usted? Porque todo eso está delante de Dios, reclamando justicia. Si todavía no lo ha recibido, si todavía yo no lo he recibido, es por la misericordia de Dios que las renueva cada mañana. Pero la justicia del reino exige el cumplimiento de eso. La palabra del Señor dice, bienaventurado al hombre o mujer a quien Dios encubre su pecado. ¿Qué implica eso? Que a pesar que ha pecado y hay consecuencias que lo están esperando, Dios dice, le doy un tiempo más. Le doy un tiempo más. No quiero que le venga todo junto. Estoy ahí reteniendo. Y entonces puede ser que este sea ese momento decisivo. Esta noche puede ser el tiempo decisivo. Por eso, como Natán, ese profeta de Dios, hoy quiero pararme delante de usted con temor y temblor y decirle, escoja usted hoy qué va a seguir haciendo con su familia. ¿Seguirá acumulando consecuencias? Mire, como que vive Dios, que el cielo y la tierra pasará, pero esto que Dios ha dicho no pasará. Dios es Dios fiel, tanto para bendecirnos como para afligirnos, dice la palabra del Señor. Por eso quiero animarlo. Mire lo que nos dice Hebreos 3:15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. El pueblo de Israel provocó a Dios. Cuando usted endurece su corazón después de haber escuchado esta palabra, está provocando a Dios. Usted está diciendo, no me importa lo que Dios diga. Está provocando a Dios. ¿Hará eso usted hoy? ¿O habiendo oído su voz, hará como David? Agacharemos nuestra cabeza y diremos, Señor, contra ti hemos pecado. Ten misericordia. Lo invito a orar. Señor, hoy has hablado a lo más profundo de nuestro corazón. Y si hay algo, Señor, en lo que estamos unidos, en que todos aquellos que en nuestro espíritu tenemos testimonio de ti, nos declaramos culpables delante de tu presencia. Contra ti hemos pecado. Perdónanos, Señor. Solo contra ti hemos pecado. Por eso hoy te pedimos perdón y ayúdanos y danos las fuerzas para enfrentar las consecuencias que han sido, Señor, el resultado de aquellos que no hemos hecho bien delante de ti. Lo grande es que mientras tengamos tu perdón, podremos venir cada día confiadamente ante tu trono de gracia para pedirte las fuerzas para soportar las consecuencias de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a que nunca seamos tan altivos de provocarte, que si hoy nos has hablado, hoy nos volvamos a ti. Si hemos tenido en poco, Señor, tu palabra, que hoy nos volvamos a ti. Necesitamos, Señor, ese perdón de comunión. Necesitamos, Señor, hoy volvernos delante de tu presencia para no seguir añadiendo consecuencias a nuestra vida y a nuestra familia. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que a tiempo tú hablas a tu iglesia. Y hoy, Señor, puede ser un día decisivo delante de ti. Gracias, Padre.
por esa paz que viene al poder confesar nuestro pecado delante de ti. Gracias, Padre, por regalarnos un día lleno de tu misericordia, porque no nos has pagado conforme a nuestros actos. Oh Dios, gracias, porque hoy hablaste a nuestras vidas. Bendigo tu iglesia, que en su espíritu ha recibido esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia querida. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios, cuán faltos somos delante de Él, ¿no? Y en estas circunstancias fue que David escribió el Salmo 51. Miren, vamos a leerlo juntos. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de las piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco yo mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Este verso es crucial. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, vamos a cantar este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu piedad, borra mi rebelión, lávame más y más, límpiame de mi pecado, porque reconozco que he pecado contra ti. Contra ti yo he pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, dame tu perdón en tu gran amor. Contra ti yo he pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, dame tu perdón en tu gran amor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu piedad, borra mi rebelión. Más y más, límpiame de mi pecado,
reconozco que he pecado contra ti. Contra ti yo he pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, dame tu perdón en tu gran amor. Levante su mano y con nosotros díganle: contra ti yo he pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, dame tu perdón en tu gran amor. Esa oración que salga en lo más profundo de su corazón. Si realmente la palabra la ha confrontado, puede cantar con nosotros el Señor. Nada somos sin ti. Perdónanos, Señor. Perdóname. Viene con nosotros, no me pases. Contra ti yo he pecado, haciendo lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, dame tu perdón en tu gran amor. Ten piedad de mí, dame tu perdón en tu gran amor. Cuando le pedimos perdón al Señor, es cuando vemos que nuestras fuerzas a veces no dan, pero descansamos en el Señor, que Él siempre tendrá misericordia para nosotros y será siempre, siempre nuestra plenitud. Le invito a que se ponga de pie y que levante sus manos y diga con nosotros así: Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Si mis fuerzas se acaban, descansaré en ti, solo en Él. Si respondes con silencio, esperaré
Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás. Mi confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo. Eres mi tesoro, eres mi tesoro. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gloria a Dios. Yo te doy Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. en la cruz hice tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor.
Señor Jesús. Gracias por ese perdón, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, al que vive y reina para siempre. La verdad que es hermoso saber de que más allá de nuestros errores, más allá de lo que nosotros podamos llegar a pensar, a hacer, el perdón lo tenemos. Que el Señor nos ayude para tomar decisiones conforme a la palabra del Señor y no asumir consecuencias, como nos decía la palabra de Dios. ¿Se siente en libertad? ¿Se siente más libre? ¿Qué le parece si nos vamos diciendo esto? ¿Hay libertad? ¿A dónde? En la casa de Dios, ¿sí? ¿Hay libertad? Ahí, haga palmas con nosotros ahí. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Gracias por ese amor, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Si hay libertad en su casa, que se note. Exaltemos al Señor, decirle gracias, Señor, por esa libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay
disfrutar. Somos libres, somos libres, por tu sangre, libres soy. Somos libres, somos libres, somos libres, por tu sangre, por su sangre, libres soy, libres soy. Más vale que somos libres, porque tiene que ver con eso, con la libertad que solamente Cristo nos puede dar. Amén. Seguimos haciendo palmas ahí. Cuando nosotros proclamamos el nombre de Cristo, esos muros comienzan a caer. Amén. La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con un grito de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Con un grito de júbilo caerán. Mire, esta semana será tremenda porque esos muros ya no están. Van a caer con el poder de la palabra. Amén. Vamos a decirlo así, mire. Caen los muros. Los muros Caen los muros. caen. Los muros Vamos así, caen los muros. caen. Los muros Al otro, caen los muros. caen. Los muros. Salta, 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 salta. Saltando, Saltando, los muros caerán. gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, Los muros caerán. Los muros caerán. Sonar mi cántico caerán. los muros caerán. Los muros caerán. Un grito de júbilo caerán. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así nos vamos, diciendo esos muros esta semana ya cayeron. Ya tenemos el perdón de Dios y podamos reconocerlo día a día, momento a momento, reconocer a Dios en nuestras vidas.
Por eso, gracias damos al Señor por este tiempo. Desde aquí, desde General Enrique Godoy, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina, le damos la despedida a toda la República Argentina, a todo el mundo. Desde aquí les decimos ¡bendiciones! Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con la alegría del corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí.